Buen día chicos, espero se encuentren bien. Continuar con nuestro curso de estática, el tema equilibrio en cuerpo rígido. En esta ocasión voy a resolver un ejercicio más. Es el ejercicio 4.76 del libro Mecánica Vectorial para Ingenieros de Estática, del Villan Johnston de la 9ª edición. Bien, vamos a ver lo que nos dice el enunciado. Nos dice, el elemento ABC se sostiene por medio de un apoyo de pasador en B y se mantiene con una cuerda inextensible unida en A y C que pasa sobre una polea sin fricción en D. Se supone que la tensión en los tramos AD y CD de la cuerda es la misma. Para las cargas mostradas en la figura y sin tomar en cuenta el tamaño de la polea, determinen la tensión en la cuerda y la reacción en B. Bien, entonces antes de iniciar debemos de ver lo que tenemos. Tenemos por aquí esta estructura en forma de L. Por aquí en A tiene una carga de 75 newtons que está de manera vertical. En B tenemos un perno, una articulación. Aquí en D tenemos un rodillo por donde pasa el cable ADC. Lo que debemos de calcular es esta tensión que hay aquí en el cable, del cual sale en A y sale en B. Y también las dos reacciones que tenemos en B. ¿Sí? Recuerden que un perno nos genera dos reacciones, una en el eje X y una en el eje Y, o bien su equivalente. Antes de iniciar debemos hacer dos cosas muy importantes. La primera es definir nuestro marco de referencia, por aquí yo lo tengo. Y este me dice que para las fuerzas que vayan en el eje X a la derecha serán positivas. Caso contrario, las que vayan a la izquierda serán negativas. Y para las fuerzas que vayan en el eje Y hacia arriba serán positivas. De igual forma, las que vayan hacia abajo serán negativas. Y los momentos que sean en sentido horario serán negativos. Los que sean en sentido antihorario serán positivos. Y lo segundo que debemos hacer, que también es importante, es dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Listo, y así me quedaría mi diagrama de cuerpo libre. Por aquí en C tengo esta tensión, está de manera horizontal hacia la izquierda, es lo que vamos a calcular. Y en A también tenemos esta tensión, ¿sí? Esa se transmite por todo ese cable ADC. En B, como lo mencioné, tenemos dos reacciones, una en el eje X que marqué como BX y una en el eje Y que marqué como BY. Son esas dos reacciones que tenemos de calcular. Y obviamente pues también tomar en cuenta la carga de 75 newtons que está hacia abajo. Listo. Entonces ya vamos a iniciar a resolver el ejercicio. Y para eso voy a utilizar mis ecuaciones de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0, mi sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0, y mi sumatoria de momentos debe ser igual a 0. Primero voy a iniciar con la tercera. La sumatoria de momentos debe ser igual a 0 y debo ubicar respecto a qué punto me es más favorable hacer suma de momentos. El punto más favorable comúnmente será donde haya más reacciones, en este caso es el punto B. ¿Sí? Al hacer momentos en ese punto, estas dos reacciones que tenemos aquí se anulan, esas no generan un momento. Otra opción que podría ser sería el punto A. Podemos hacer momentos también en ese punto, pero respecto a ese punto tendríamos dos incógnitas y una sola ecuación, ¿sí? Bueno, más bien serían tres incógnitas, Bx, By y esta tensión. Entonces no tiene caso hacer momento respecto a ese punto. Entonces el punto más favorable será el punto B. Y mi ecuación de momentos respecto al punto B me va a quedar de la siguiente manera. Sería la sumatoria de momentos respecto al punto B debe ser igual a 0. Esto para que cumpla el equilibrio. Entonces voy a iniciar primero de izquierda a derecha y la primera carga o fuerza que le genera momento a la estructura respecto al punto B va a ser esta de 75 newtons. Esa le genera un momento a la estructura en sentido antihorario, por lo tanto es positiva. Y serían 75 newtons por su distancia perpendicular al punto B, su brazo de palanca. Esa distancia perpendicular es la que se encuentre a 90 grados, que sería esta de aquí, 160 milímetros. Listo. Voy a indicar de una vez aquí la tensión. Esa tensión del cable le estaría generando un momento horario a la estructura respecto al punto B, por lo tanto aquí va a ser negativa. Sería menos la tensión T, que es mi incógnita, por su distancia perpendicular al punto B. Esa distancia perpendicular también sería esta de aquí, la de 160 milímetros. Listo. La tensión que hay aquí en C, esa también le genera un momento a la estructura respecto al punto B. Y ese momento sería en sentido antihorario, por lo tanto aquí sería positivo. Aquí más esa tensión T por su distancia perpendicular al punto B. Esa distancia perpendicular son 120 milímetros. Listo. Y son todas las reacciones que le dan momento a la estructura respecto al punto B. Así que mi ecuación la puedo igualar a 0. Simplifico y despejo mi incógnita. Aquí va a ser igual a 0. Simplificamos esta parte, 75 newtons por 160 milímetros. Me daría un valor de 12.000 newton por milímetro. Aquí también simplificamos esta parte y me daría un valor de menos 40 milímetros. Y esto está en función de la tensión, ¿sí? Que es mi incógnita. Igualamos a 0 y despejamos la tensión T.
Entonces mi tensión T va a ser igual a, aquí los 1200 Newton por milímetro están restando, pasarían a ser un término con su operación inversa. Va a pasar restando. Y aquí los menos 40 milímetros están multiplicando T, pasarían dividiendo. Menos 40 milímetros. Listo. Al hacer la operación, T me daría un valor de 300 newtons positivos. ¿Sí? Aquí menos entre menos da más. Y aquí milímetro entre milímetros se van y únicamente quedan newtons. Entonces aquí 300 newtons. Listo. Entonces ya tenemos el valor de la tensión ADC. Ahora lo que debo calcular son las dos reacciones que tenemos en B, BY y BX. Y para eso voy a utilizar mis otras dos ecuaciones de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y para calcular BY y mi sumatoria de fuerzas en el eje X para calcular BX. Entonces eso me va a quedar de la siguiente manera. Lo voy a hacer aquí rápido. Sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. Esto para que cumpla el equilibrio. Aquí lo hacemos rápido y primero voy a indicar BX. BX yo le indiqué hacia la derecha, ¿sí? Recuerden que al hacer el diagrama de cuerpo libre nosotros podemos indicar la reacción en el sentido que queramos. Al resolver las ecuaciones nos daremos cuenta si está bien como nosotros le indicamos. Entonces lo dejo así, Bx es positiva y tenemos esta tensión que va hacia la izquierda en el eje X, entonces sería negativa, menos la tensión T que tiene un valor de 300 newtons. Y son todas las fuerzas que tenemos en el eje X, por lo tanto mi ecuación la puedo igualar a 0 y despejo Bx. Entonces Bx va a ser igual a, aquí los menos 300 newtons se está restando, pasaría a ser un término con su operación inversa. Pasa sumando 300 newtons positivos. Listo, entonces ya tenemos Bx. Ahora voy a calcular By y para eso voy a utilizar mi otra ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0, igual para que cumpla el equilibrio. Entonces en Y tenemos la carga de 75 newtons hacia abajo, esta tensión que va hacia arriba y By que yo le indiqué hacia arriba. Así que primero voy a marcar By. By positiva menos la carga de 75 newtons más la tensión que va hacia arriba en el punto A. Y esa tensión tiene un valor de 300 newtons. Y estas son todas las reacciones y fuerzas que tengo en el eje Y. Igual a mi ecuación a 0 y despejo By. Aquí, bueno, primero simplificamos esta operación, menos 75 newtons más 300 newtons, me daría un valor de 225 newtons, pero estaría sumando, pasaría a ser un término con su operación inversa. Entonces aquí sería menos 225 newtons. Listo. Y bueno, aquí este signo negativo lo que me indica es de que yo supuse mal la dirección de By. By no va hacia arriba, By va hacia abajo. Entonces esto va a quedar de la siguiente manera. Aquí tengo By. Entonces también debo modificar mi ecuación. Así, aquí sería negativo menos By y aquí podemos factorizar el signo negativo. Listo, entonces ahora sí ya tenemos este valor que es positivo. Pero lo que nosotros debemos de calcular es la resultante que hay aquí en B. Esa resultante se encuentra en este cuadrante. Esa resultante la voy a llamar como B. Y podemos ver que para calcular esa resultante B es muy simple, porque tenemos un triángulo rectángulo y conocemos los dos catetos que es BY y BX. Entonces B sería la hipotenusa. Y para calcular ese lado, con teorema de Pitágoras podemos hacerlo. Entonces mi ecuación para calcular B va a quedar de la siguiente manera. Aplicamos teorema de Pitágoras y B, la resultante, me va a quedar de la siguiente manera. La raíz cuadrada de Bx al cuadrado, Bx tiene un valor de 300 newtons. Al cuadrado. Más By al cuadrado. By tiene un valor de 225 newtons. Más 225 newtons igual al cuadrado. Listo. Al hacer esa operación, B me daría un valor de 375 newtons. Y también es muy común calcular su dirección. Su dirección medida desde la horizontal, este ángulo de aquí, lo voy a llamar ángulo θ. Para calcular ese ángulo θ también es muy sencillo. Podemos utilizar cualquier función trigonométrica porque ya conocemos los dos catetos y la hipotenusa. Pero comúnmente se utiliza la tangente. Entonces el ángulo θ me va a quedar de la siguiente manera. Θ
va a ser igual a la tangente inversa del cateto opuesto, que sería BY, son 225 newtons. Bueno, aquí ya no pongo las unidades, al hacer esta división se va a hacer adimensional. Entre el cateto adyacente, que son 300 newtons. Al hacer esa operación, el ángulo θ me daría un valor de 36.8 grados. Listo. Entonces ya conocemos la resultante en B, su dirección medida desde la horizontal y la tensión del cable. Listo. Entonces fue todo el ejercicio. Como pueden ver, es un ejercicio sencillo. Espero no tengan problema con él. Pero en caso de que sí, igual, cualquier duda me pueden dejar ahí en los comentarios. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.